Gloria a Dios. Vamos a buscar en Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Señor, te damos gracias, damos honor, alabanza, reconocimiento a tu santo nombre. En esta mañana, Señor, te bendecimos, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociéndote, Padre eterno, en tu sabiduría, en tu poder, en tu autoridad y en tu poderío, Señor, supremacía. Te pedimos que tú nos hables, que misericordiosamente, Señor, nos recibas en tu presencia, perdone nuestros pecados y que nos permitas oír tu voz, ser alumbrados y ministrados con la luz de tu palabra y tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice: tus profetas te contaron sus visiones, pero esas visiones eran falsas y sin valor. Ellos no trataron de mejorar tu destino, advirtiéndote de tus crímenes. Por el contrario, te contaron sus profecías con palabras vacías y falsas. Bueno, aquí vemos parte de lo que es las lamentaciones de Jeremías, ¿sí? Y está este lamento de algo que se presentó en algún momento del ministerio del profeta Jeremías, en el que él observó cómo el pueblo se extraviaba y los que en ese momento se llamaban profetas, pues no contribuyeron, sino todo lo contrario, sino les mantuvieron en un camino de extravío, o quizá hasta los guiaron. Entonces se expresa aquí esa situación en la que hay responsabilidad por parte de los profetas y, por supuesto, por parte del pueblo en general. Este tema de los profetas se convierte en algo importante porque el Señor ha usado ese medio, ese método para mostrar lo que Él hace para dar a conocer sus propósitos en un momento dado, específicamente en un momento de la historia, y también ha utilizado ese medio el Señor para dar a conocer aspectos del futuro y también con ello pues dar fe. O sea, el Señor no tiene problema con dar fe o ayudar en la fe a la gente, ¿sí? Hay dos conceptos que aquí vienen a mi mente y los vamos a buscar lentamente, con paciencia, para ir construyendo el argumento. Uno es un verso que dice: no hará nada Dios, Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mire esto, eso es bien importante. Uno de esos está en el libro de Amós, del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, y dice de la siguiente manera: porque no hará nada. Eso es una declaración muy fuerte. Porque está diciendo básicamente que el actuar de Dios va a ser comunicado, dado a conocer.
por medio de de sus siervos, los profetas. Entonces el ministerio profético es un ministerio de una importancia impresionante, ¿sí? Eh, y la parte que más da fe eh, de nuestro Señor Jesucristo es las profecías cumplidas, ¿sí? Es tremendo, por ejemplo, profecías mesiánicas como el siervo sufriente y el siervo glorificado, que se cumplen en Cristo Jesús con una precisión milimétrica, ¿sí? Eh, o profecías, por ejemplo, mesiánicas en el libro de Daniel. Son impresionantes, tanto que alguno eh, dijo, esto es tan preciso, lo del libro de Daniel, la profecía, por ejemplo, de Daniel 9, ¿sí? Eso es tan preciso lo que eh, se habla de ese Mesías respecto de Jesús, en este caso, que tuvieron que escribirlo después, como quien dice, eh, hacer cálculos históricos y escribir un libro después de que las cosas se dieron para hacer encajar una palabra profética. Y obviamente ese tipo de argumentaciones se levantan para tratar de mancillar el ministerio profético. Se levantan para tratar de eh, desprestigiar y eh, hacer que se pierda el valor del ministerio profético y también su uso, porque pues obviamente eso es parte de lo que Satanás quisiera hacer, ¿no? Que se pierda su uso. Pero aquí dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De tal manera que lo que hizo, por ejemplo, con el Mesías, lo mostró a través de varios los profetas, y usted analiza el cuerpo, el volumen de escrituras inspiradas, y encontramos una buena porción, una porción muy grande, significativa, que es de libros proféticos, ¿sí? Eh, y algunos que pueden no llevar ese calificativo, digamos, de ser libros proféticos, con todo no dejan de serlo. Es curioso, permítanme explicarles esto. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de libros proféticos, indudablemente Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, ¿sí? No cabe duda de ello. Y decimos libros proféticos. Y entonces, por el mismo hecho de que es un profeta quien escribe aquello que Dios le mostró. Pero hay libros que aunque no se conocen eh, como libros proféticos, no dejan de serlo. Por ejemplo, Salmos. Salmos se conoce como un libro de sabiduría y un libro ante todo artístico, poético, ¿sí? Pues en los Salmos hay un componente profético abrumador, si se quiere, tan abrumador como el mismo volumen del libro, que son 150 capítulos y algunos de ellos bastante largos. Y es interesante porque si nos ponemos a ver desde el Génesis, que también podemos considerar un libro histórico y un libro que hace parte, que haría parte de lo que más adelante se llamaría como la ley, ahí también hay profecías. Y vamos a encontrar, bueno, en unos más que en otros, pero aún en los libros que no llevan como el, el calificativo de ser proféticos, ahí hay profecías y profecías tremendas. Entonces vemos nosotros la importancia del rol profético. Es tremendo. Eh, para confirmar esto está esto que dice en Amós, porque no hará nada Jehová el Señor, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces,
el Señor ya ha usado de este ministerio muchísimo. Es un ministerio que ha tenido presencia, pues, abundante en la historia de la humanidad. Puntualmente en Israel, pues, increíblemente importante, ¿sí? Porque a través de Israel, pues, se mostró el Señor, se reveló y gran parte de su, digamos, despliegue en obras, en proyectos, digámoslo así, de Dios han sido con Israel, pero en favor de la humanidad, por supuesto, como termina recibiéndolo quien entiende estas cosas. Hay que prestar mucha atención a esto. Ahora, esto por un lado, este es un verso, y el otro verso es dar fe. Hay cosas que suceden, ¿sí?, que dan fe, por ejemplo. ¿Por qué? Y esto lo hemos hablado en más de una ocasión con otro enfoque y perspectiva, pero hoy podríamos detenernos para considerarlo desde esta perspectiva. ¿Por qué es que los primeros discípulos del Señor se volvían tan fervorosos? ¿Sí? A tal punto de ser testigos del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, en Judea, en Samaria, y como pretendía el Señor, y se hizo hasta lo último de la tierra. Y esto a costa de ser amenazados, a costa de ser amedrentados, agredidos y perseguidos, y con amenaza de muerte. Y no una muerte digna, no, muertes horribles, o sea, muertes terribles. Eh, ¿Por qué? Porque Dios entendió, pues en su sabiduría, no es que entendió como quien dice, ya entendí algo que antes no entendía, sino que en su sapiencia, digámoslo así, decía o comentaba, decía, debo darles fe, una fe férrea. Entonces, lo encontramos en Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Con un evento, con una situación, da fe el Señor. En nosotros, por ejemplo, Él da fe a partir de las evidencias históricas de que Cristo murió y resucitó. Él da fe, nos da fe fundamentalmente con el volumen de profecías que en Cristo se cumplen y que en otros eventos se han cumplido. O sea, nos da fe, nos demuestra, ¿sí? Nos muestra cómo se puede advertir algo que solo Dios puede hacer. Es decir, que algo va a pasar en el futuro y que en realidad ocurre. Con eso nos da fe. Pero ¿qué pasa? Alguno de ustedes dirá, pero ¿qué pasa si yo soy probablemente, como es nuestro punto de partida, el de todos nosotros, si nosotros somos indoctos, o sea, no sabemos profecías y no sabemos mucho de lo necesario de historia, ¿sí? Entonces, el Señor, en su misericordia, puede en un momento dado mostrarse en nuestras vidas para darnos fe, ¿sí? Esto no funciona al capricho ni arbitrariamente ni a la demanda, digamos, del ser humano. Esto funciona en el criterio personal, perfecto en moralidad, perfecto en intención de Dios. Dice, yo voy a darle fe a aquel o aquella, voy a darle un empujoncito en la fe, ¿sí? Haciendo un milagro en su vida, ayudándole para que pueda abrir el panorama. A veces el milagro es tan solo que entendamos lo que Él nos dice y a veces el milagro va más allá. Por ejemplo, dando fe, y esto es importante,
Recuerde que estamos construyendo dos pilares para luego meternos en el tema profético. Dando fe. ¿Qué hizo, por ejemplo, con la aparición con Pedro y los pescadores? Que dijeron que estaban pescando toda la noche y que no habían encontrado nada. Les dijo, vamos mar adentro, dijo, boga mar adentro. Pero Señor, perdóname, este no es tu oficio, yo conozco, esas son, digamos, una forma de expresar eso de Pedro. Yo sé que tú eres respetado, maestro, rabí, pero pues perdóname, llevamos haciendo esto un buen número de horas y aparte tenemos experiencia y no está funcionando. Pero en tu nombre lo haré. Ahí está la fe, que a veces es una fe necesaria como base para luego que haya algo más de fe para podemos llamarle una especie como de recomposición de argumentos. Porque que Cristo sea un rabino está bien, porque sí que lo fue, un rabino, pero el Señor quería dar, y esa fe ya era algo necesario tenerla. Pero había una fe necesaria para creer que era hijo de Dios, Mesías, y por eso es que Pedro luego dice que era el Mesías de Dios. O sea, esto es bien curioso. El apóstol Pedro, que en ese momento pues no era el apóstol Pedro, sino Simón, llevó las redes, tiró y una pesca sin precedentes, milagrosa. ¿Qué hace Pedro? Cae delante del Señor y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Ahí le está ayudando, dando fe. Eso, vuelvo y repito, no va a ocurrir en los caprichos del ser humano. No, Dios no se va a mover en las situaciones de la vida, ni siquiera en las aflicciones de las personas, como en una especie de, podemos llamarlo, pasando por encima de algo necesario, que hasta cierto punto es necesario, una fe preexistente, ¿sí? Es complicado esto que estoy explicando. Voy a tratar de darme a entender, ¿sí? Pero al fin y al cabo, sí que hay que decir que ya dependerá enteramente del criterio del Señor, de cómo Él vea las cosas. Por ejemplo, milagros. La viuda de Sarepta, dice la palabra, porque muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, ojo a esto, el profeta, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué tenía esta mujer? Una fe base. Luego eso debió volverse mucho más fuerte. ¿Sí? O sea, el Señor es como que no le va a dar fe a todos. Y es curioso, aunque hayan habido hechos muy evidentes de Dios, el Señor no parece correrle al ser humano ante sus demandas. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no te veo? Muéstrate. Pero a veces, en ciertas circunstancias, Él, en su sabiduría, Él despacha algo que da fe. Pero si hablamos de algo que da fe, hay que considerar la profecía como algo fundamental, porque la profecía es un acto que solo puede hacerlo Dios. Por eso es que, por ejemplo, muchos hablan y hablaban hace tiempo, ya quizá no tanto, de profecías de Nostradamus, por ejemplo. Y las profecías de Nostradamus han sido estudiadas, consideradas como una suerte de oráculo acerca del futuro y todo eso. Y no es igual. Y no los eruditos lo han encontrado deficiente. Y en ese sentido, la deficiencia en una sola de sus predicciones ya, digamos que pigmenta el resto de duda. Y, en cierto aspecto, pues tanta falla en ese aspecto contribuye a formar lo que se llama el escepticismo en general. O sea, la gente se vuelve ultra escéptica. Y en algunos momentos
con algún grado de razón. Pues en el caso de Nostradamus habrán 2 o 3 situaciones en las que sus predicciones hayan dado por azar con algún evento, ¿sí? Pero para nada es como, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es escalofriante, ¿sí? Las 70 semanas de años del profeta Daniel, que es increíblemente precisa, ¿sí? Y aconteció 500 años antes de Cristo. O el Salmo 22 que habla de cómo el Mesías daría su vida, ¿sí? Es tremendo eso. Bueno, el ministerio profético, señores. Entonces, no hará nada Jehová sin que antes revele las cosas a sus siervos los profetas, por un lado, y el otro es dar fe. Pues si hablamos de dar fe, no cabe duda de que esta parte componente profético es muy importante. Bien, hemos mencionado el tema del ultraescepticismo. ¿Por qué? Porque si uno ve lo que pasó en Lamentaciones, y ojo, Lamentaciones es algo que ve las cosas en retrospectiva, dice, una parte del factor de fracaso de la nación de Israel fue que sus profetas vieron para ti vanidad y locura. Ahora, hay que decir 2 cosas. Los profetas en el Antiguo Testamento, y obviamente esto es un concepto que tiende a mantenerse así aún en la era cristiana, eran personas con las siguientes características, básicamente, o llamémosle funciones. Primero, pregonero de justicia en algún sentido podría ser, ¿sí? Porque podría ser una suerte de predicador, ¿sí? Que hable lo que Dios quiere que se hable con base en algo que reveló a él o a otros, ¿sí? Bueno, pero está el concepto que es más, digámoslo así, más especial y que hacía el ministerio profético más eh, importante y a la vez también difícil, ¿no? Es el hecho de ser vidente, ¿sí? Es decir, Samuel, por ejemplo, le llamaban el vidente, ¿sí? ¿Qué sabemos? Por ejemplo, que Jeremías era un vidente, él tenía visiones de Dios y oía la voz de Dios. Eso ya pone las cosas bastante más estrictas, digámoslo así. Un ministerio profético es eso, ¿sí? Entonces, ¿pero qué dice? Tus profetas vieron, por eso dice, vieron para ti vanidad y locura. Pero entonces, aquí el tema es el siguiente. ¿Cómo los que se autodenominaban profetas y los que tenían el reconocimiento del pueblo de serlo, llegan a esto? Entonces, aquí viene. El hecho de que haya corrupción en los ministerios no significa que los ministerios no sean útiles, no sean funcionales y no tengan vigencia. Porque entonces, a la par de estos profetas que vieron para ese pueblo vanidad, pues estaba Jeremías y ambos eran profetas. Ahora, los que llaman profetas no necesariamente lo eran, porque, vuelvo y repito, el tema no es decir yo soy profeta. El tema es que haya en alguien que dice que lo es, haya eh, comprobada su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, no hay que volverse ultra escéptico. Hay que dejar que las cosas se den. Alguien me dijo, por ejemplo, hace unas un mes y algo más, quizá, o tal vez un poco más de un mes. Le hizo un comentario no a mí, sino a mi esposa. Me dijo, mira, pastora, lo que pasa es que yo vi a una persona entrando a la iglesia y inmediatamente pensé y me vinieron unas imágenes de cómo Dios lo levantaría, de cómo Dios haría con esa persona, de lo que iba a pasar con él y de que Dios se mostraba agradado con X persona y que iba a pasar esto, esto y esto. Entonces
mi esposa me preguntó, mira, ¿qué piensas de lo que dice tal persona que vio esto? Que bueno, yo le dije, esperemos, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahí el problema surge cuando la espera es algo que no se puede uno conceder, digamos. Por ejemplo, eh, Dios te dice que este tipo de cosas. Dios te dice que dejes tu trabajo porque eh, el Señor te quiere cambiar y prosperar y todo eso. Y ahí entramos, ahí comenzamos a tener el problema, porque exige una decisión antes de que que haya un desenlace. Miren, si a ustedes algún profeta que se conozca como profeta entre nosotros les dice así, consúltenselo a su pastor y entren a oración y muy prudente toma de decisiones, porque no es descartable, pero tampoco hay que correrle, ¿sí? Por ejemplo, hoy hay unos, llamémosle profetas, o una suerte de oráculos, que le andan poniendo fecha al rapto cada cierto tiempo, ¿sí? Y está muy presente, o sea, y algunos llegan al descaro de que si falló la primera dicen, no, es que el Señor me dijo que ya no, que se aplazaba 15 días. Así está, hay una cosa. ¿Qué pasa? La gente se vuelve ultra escéptica, pero eso es una visión simple de pensar. Porque, por ejemplo, respecto de los ministerios, han habido médicos terribles y no por eso todos los médicos son terribles, ¿sí? Por ejemplo, hay cirujanos plásticos terribles que tú pones tu cuerpo en manos de ellos y te meten cosas mal, ¿sí? Y luego encima se enojan ellos a veces. Eso se vio hace poco con uno que sacó un cuchillo y bueno, tanta cosa. El caso es que, pero no por eso todos los cirujanos plásticos son descartables y no tienen función. O sea, en la vida hay que saber digerir la realidad de que hay unos que aunque tienen rotulación, titulación o un cartón, no lo son, ¿sí? No lo son realmente, pues digamos. Sí. Y hay otros que en cambio sí tienen el cargo, sí tienen la función, sí tienen el efecto. Y esto va en la parte de los profesionales en general y va también, por supuesto, en las partes ministeriales. ¿Sí? Sí, ¿qué pasó? Se corrompió el ministerio profético. O sea, los ministerios se pueden corromper si es que los hay, o también pueden haber impostores de ministerios, profetas falsos, pastores falsos, apóstoles falsos, evangelistas falsos y maestros falsos. ¿Sí? Todo eso puede haber, todo eso puede haber. Y es importante que usted lo sepa como pueblo de Dios. ¿Sí? O como quien dice ser, pero tranquilo, tranquilo, tengamos calma un momento. También hay pueblo falso, también lo hay. ¿Sí? Y créame algo, por lo general el pueblo falso se escoge para sí maestros falsos. ¿Sí? Y no disciernen en medio de la bruma la voz que es de verdad de parte de Dios. Eso también hay que decirlo. ¿Sí? Porque es que aquí no está diciendo, pobrecito tú, Judá, Jerusalén, tú has sido, eres toda una víctima, porque tus profetas, no, 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 no. Ahí estaba Jeremías profetizando a la par. E Isaías que lo aserraron, creo, murió aserrado por uno de los reyes. ¿Sí? O sea, no. ¿Sí? Y hay quien dice, por ejemplo, hay quienes creen lo que los profetas, pastores, evangelistas falsos enseñan, ¿sí? Y esto es un problema de, llamémosle así, una cierta afinidad espiritual. Pues en este caso, Dios va a juzgar al impostor, pero también va a juzgar a quien no eh, hizo un discernimiento de lo que hay detrás de algo, de alguien, de un mensaje, ¿sí?
tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Por ejemplo, una forma de mostrar que algo es falso es que habla vanidad. Si usted ve un mensaje altamente cargado de contenido vanidoso en alguien, y ahí comience a preocuparse, ¿sí? Comience a preocuparse. Si usted ve algo incoherente en alguien, comience a preocuparse. Y si lo ve en usted mismo también, porque la locura puede tener digamos, esa interpretación en este contexto que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, que el Señor hable algo que no se corresponde con una lectura social correcta, ¿sí? Por ejemplo, que le digan todo está bien, no hay pecado, tranquilos, Dios está contento, pero que en la realidad haya por ejemplo, un claustro religioso corrupto y que haya unos líderes políticos corruptos, uno dice, pero ¿cómo? Esto no está bien, ¿sí? Por eso, mis hermanos, aquí aprovecho, aunque hemos dado mucho con esto, no está de más. ¿Por qué tengo que hablar del pecado yo? Porque el pecado es algo con lo que usted convive y convivirá. Y es una realidad humana, ¿sí? Una situación compleja que está presente en los seres humanos. Por ejemplo, un falso profeta, pastor diría, algo que en algún momento escuché en boca de alguien, que dice, Dios no está enojado contigo. God is not mad at you. Esa es la forma en que lo expresó. Lo que pasa es que esta expresión enojado es como, mm, a ver, iracundo, ¿sí? Algo así. Y madly es como locamente. Entonces es como difícil hacer como esta transposición de términos del inglés al español, pero voy a tratar, permítanme, síganme cuidadosamente aquí. Entonces el predicador decía, Dios no está enojado contigo. God is not mad at you. Y luego decía, God is madly in love with you. Entonces, ¿qué significa esto? La forma de decirlo es, Dios está locamente enamorado de ti. Dios no está bravo contigo, Dios está locamente enamorado de ti. En español, uno tendría que decir, Dios no está loco contigo, pero ese no nos deja satisfechos, ¿verdad? Tendríamos que decir algo como esto para tratar de encontrarle un cierto símil, y es, Dios no está encolerizado contigo, Dios está encolerizadamente enamorado de ti. ¿Sí? Preste atención a esto. Ni usted puede con usted mismo. ¿Sí? Basta nomás que se conozca un poquito. ¿Sí? ¿Qué va a estar un Dios perfecto en moral, perfecto en sabiduría, perfecto en todo, ¿sí? Enamorado de un pecador como uno? Pero en el sentido que ese predicador quería decirlo, es decir, enamorado, como de, qué lindo, como aquella muchacha o joven en su más temprana manifestación de ilusión. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ojalá me esté dando a entender, iglesia, porque este es el fundamento no solo de lo que estamos hablando, sino del Evangelio en general. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que Dios nos ame con un amor que nosotros no conocemos, pero ese amor no es una ilusión, ese amor no es, ese amor es, es simplemente el amor, un amor perfecto, no ilusionado, no de maripositas, no, que está locamente enamorado de ti, no, ¿sí? No, eso no. Entonces, mire, por ejemplo, eso es locura. Óigame, para estar presente eso hoy en día, ¿sí? No. O sea, si un profeta dice eso o un pastor dice eso, pues no está bien.
Hay que empezar por el derecho. Dios nos ama, ¿sí? Y envió a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y cuando uno lee Juan 3:16 en contexto, dice que como la serpiente fue alzada en el desierto, la serpiente de bronce fue alzada en el desierto, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado para que los picados por el pecado miremos a Él, ¿sí? Entonces, hay momentos donde sí que es más fácil identificar la locura en un sermón, en una enseñanza o en una, llamémosla así, profecía. ¿Sí? Bueno, el hecho es que usted no le conviene en casi ninguna circunstancia de la vida volverse ultra escéptico, pero sí ser cuidadoso. ¿Estamos de acuerdo? Y que conste que lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque pues uno no sabe. Entonces, esperemos que funcione las cosas. Y cuando hayan direcciones de Dios, debe ser muy minuciosamente estudiado lo que se va a hacer, si es que se va a hacer, si se debe hacer o no se debe hacer, si Dios está hablando o no está hablando. Y nosotros tenemos a nuestro favor algo muy importante, pues el volumen de las palabras inspiradas, que ya constituyen una base muy importante. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí dice, y no descubrieron, ay, mire, es que no avancé lo suficiente quizá, y no descubrieron tu pecado. ¿Sí? Mire, ese es el tema. Y no descubrieron tu pecado. Y la gente falsa también le gusta eso. Porque, le cuento algo, hay parte de nuestros pecados que nos tienen que descubrir el Señor, pero hay otros que están claros a nuestra vista. Y resulta un poco complejo y difícil de aceptar que haya gente a la que tengo que convencerlo de que es pecadora. ¿Cómo será el nivel de envanecimiento tan tremendo que está allí? ¿Sí? Por ejemplo, miren esto. Hablé con alguien y tenía un problema, un vicio puntualmente. Y yo le hice esta pregunta. Está bien, vamos a orar por tu situación, tu adicción, y vamos a orar para que salgas de eso, que el poder de Dios te ayude en eso, porque para eso buscas la ayuda de Dios, probablemente, ¿sí? Pero quiero tocarte el tema del Evangelio, le dije a esa persona, le dije, si tú murieras hoy, ¿a dónde te irías? Al infierno, me dijo. Con una calma que pareciera no, o sea, dice, al infierno, pues sí, como que dice, eh, me echo la materia, como decir, como simplemente no pago el mes. Eso es una cosa gravísima que solamente pues nos puede ser entendida y asumir una posición de escalofríos frente a eso cuando se entiende, pero pues con el tiempo. No culpo a esa persona por eso, pero pues. Y le dije, ¿y si dejaras tu vicio, a dónde te irías? Al cielo, me dijo. Le dije, no. Tú puedes rehabilitarte mañana. Puedes dejar tu vicio mañana. Porque algo sucedió. O porque bien pasaste por un proceso muy eficaz de rehabilitación, que puede que los haya, o porque Dios hizo un milagro, o porque tú misma te empoderaste y saliste, digamos, de la situación. ¿Sí? Y aún así no te irías al cielo, le dije. ¿Cómo? Me da trabajo entender eso. No, es que tu único pecado no es ese. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos dar un fruto que no tenemos y damos a luz el pecado porque somos pecadores. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí, iglesia? Entiéndanme lo que estoy haciendo, que no lo voy a dejar de hacer. Descubriendo el pecado. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Descubriéndole el pecado.
porque eso es lo que hace un predicador que teme a Dios, porque el factor diferenciador de quien profetiza falsamente y enseña falsamente es que no teme a Dios. ¿Sí? Eso es. Pero también el pueblo tiene su responsabilidad en ambas esferas. ¿Sí? Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y que vas a prosperar y que aquí no va a pasar nada con los caldeos, que Dios nos va a ayudar conforme hizo con Ezequías, con el rey de Asiria y conforme a sus poderosas obras. Puede Dios estar mencionado en la boca, pero no significa que sea real, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, que Dios va a hacer algo en un país y ese país es altamente impío y que Dios los va a exaltar y que... No, es una cosa fácilmente identificable que es una locura, ¿sí? Es una locura. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Si nos volvemos ultraescépticos caemos en la situación de decir, por ejemplo, que no hay ministerio profético. Han habido tantos desatinos en los que se han autodenominado profetas en la era cristiana que mucha gente dice, no, no hay no hay ni apóstoles ni profetas. Sobre todo con estos dos ministerios se levanta mucho, perdón, el, el, este ultraescepticismo, llamémosle, ¿sí? Se levanta mucho. Bueno, pero si alguien dice que no hay profetas ni apóstoles, pues debería ser coherente y decir, tampoco hay pastores, y tampoco hay evangelistas, y tampoco hay maestros. ¿Por qué? Porque si hay unos que tienen que tener vigencia y otros no. ¿Sí? Alguno dirá, porque los apóstoles debieron ver al Señor. Bueno, eh, pues eso es algo de debate, ¿sí? En debate que pues no puedo entrar ahorita. Y los profetas, porque Dios ya cerró la profecía, ¿sí? Pues según la profecía de Daniel, la profecía y la visión se sellarán cuando se ponga fin al pecado y fin a la prevaricación y cuando venga la justicia perdurable y se unja el santo de los santos. Mire qué interesante. ¿Sí? Ahora, en favor del ministerio profético tenemos algunos versos en la escritura que sí son importantes de leer. Pero ojo a esto, no espere que Dios hable lo que ya habló, ¿sí? Pero el ministerio profético hay que tenerlo en cuenta. Yo por lo menos sé que el enemigo ha minado muchos ministerios buenos con profecías falsas. Y eso es algo que nadie está exento de que le ocurra, pero sí se puede aprender de la situación. Bueno, por ejemplo, el apóstol Pablo en la ya establecida era cristiana le dice a la iglesia de Corinto en Primera de Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cómo es eso, apóstol Pablo? Le diría algún ultraescéptico de nuestro tiempo, ¿sí? Sin profetas ya no hay. Y usted debería saberlo muy bien, apóstol Pablo, porque usted es un erudito de la ley y de los profetas. Entonces, por favor, rectifique. No, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué está diciendo eso? Porque se entiende que para el cuerpo de Cristo hay un ministerio de una importancia increíble que es el profético. ¿Sí? Ahora, el profeta no va a estar diciendo todos los días y unas visiones rarísimas y unas tonterías y locuras. Miren, yo les digo, y no se ofendan, yo he sentido, y con el riesgo de equivocarme, pero a mí me hablaban, en algún momento me hablaban muchas personas con un, digamos, llamémosle, autoridad profética.
yo solo he encontrado uno en una proporción de muchos que en realidad se cumplió lo que dijo. ¿Sí? Y uno dice, ¿y los demás qué? Y bueno, todavía hay cosas por vivir. Veremos, ¿no? Veremos. Pero hay unos que ya han pasado cosas que descartan completamente el asunto. ¿Sí? Por ejemplo, si a uno le dice un profeta, vas a tener un hijo y va a ser varón, y el Señor me muestra que le vas a poner tal nombre, y luego va tal persona, X persona, y cuando resulta que va esa ecografía de los 5 meses, creo que es, y tras sale que es niña, ¿sí? Bueno, dice, alguno dirá, bueno, la segunda es la vencida, vamos por segundo, pues, para que se cumpla la profecía. Va a ir a busca y le sale otra niña, y luego va y le busca y le sale otra niña. De ese tamaño he visto yo desatinos, ¿sí? No temas a tal profeta, dice la palabra del Señor. No se trata de coger el ministerio profético, hacerlo una suerte de bulto de basura y tirarlo todo. No, no temas a tal profeta, ¿sí? No temas a tal profeta, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué dice sobre todo que profeticéis? O sea, decirle al Señor, muéstranos, muéstranos qué va a pasar. Y es que había una vigencia, ¿sí? Del ministerio profético en la iglesia primitiva. Tanto es así que Pablo le profetizaron que iba a ser atado con cadenas, que iba a ser azotado y que iba a ser llevado. Hay un pasaje que lo registra en la palabra de Dios, ahí bien pueden ustedes buscarlo. ¿Sí? Los profetas dice que dijeron así atarán y llevarán al hombre que lleve este bordón o algo así. Sí, a ver si vemos esto. Eh, Permítame, nos extendemos. Esto que estamos hablando hoy pues yo lo siento importante para su protección y edificación, ¿no? Ojalá que eh, así lo encuentren ustedes también. Eh, Así atarán. A ver si lo encontramos. Si alguien lo encuentra, por favor, antes que yo, ustedes saben que siempre me ayudan porque eh, en el momento en que Pablo es llevado, va a Jerusalén, ¿no? Eh, Hechos 21:11. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Así ahorramos tiempo. Hechos 21:11, ¿sí? Eh, ahí vemos, por ejemplo, lo que les estoy comentando, esa vigencia del ministerio profético ya en lo que se conoce como la era cristiana y a la par de un ministerio apostólico. 21:11 dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Pero entonces, ¿de quién está hablando? Mire, oiga esto. Al otro día, desde el 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista ministerio, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Seguramente no hablaron de la venida del Mesías, seguramente no hablaron respecto de un imperio que más adelante se levantaría como el bizantino, pero habían algunas cosas que estaban anunciándoles a la gente, al cuerpo de Cristo, que debían ser consideradas. ¿Y qué dice? Y permaneciendo, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea otro profeta llamado Ágabo. Mire que no es con ellas, sino con el que Dios expresó en este caso, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, le entregarán en manos de los gentiles. ¿Sí? El tema es que la parte profética que se está viendo ahí, ese despliegue del ministerio profético, no impidió que Pablo cumpliera con su ministerio. ¿Sí? Le está advirtiendo, eso va a pasar. En ese sentido, sí que hay una utilidad. A mí, por ejemplo, me dijo un profeta, me dijo,
cuando el ministerio me dijo, imagínense esto, y esto puede que les dé escalofríos a algunos, pero me dijo, el ministerio va a aparecer en séptimo día. Eso me lo dijo un año y algo más antes de que pasara. Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿qué séptimo día? Y claro, él me dijo, no, es un programa de los domingos en la noche. Le dije, bueno, ya veremos si ocurre, yo no sé por qué. Y me dijo, cuando eso pase, me dijo, no van a hablar bien del ministerio. Pero cuando eso pase, el ministerio va a estar creciendo. Oiga, yo me quedé con eso y me olvidé. ¿Sí? Pasó algo más de un año. Este profeta estaba conmigo en intercesión y, y luego pasaron las cosas, ¿sí? Y él se acercó y me dijo, pastor, ¿usted recuerda que yo le dije eso? Le dije, cierto. Y me sobrecogió, o sea, la sensación de lo que, cierto. Pero parece raro porque no me parece que estemos creciendo. Y es interesante porque el crecimiento no es solo numérico, a veces puede significar muchas cosas. Por ejemplo, en este caso sí que significó una, yo le llamaría una especie de limpieza, de purificación, de crecimiento en el conocimiento de la palabra, de maduración también, ministerial. Y creo que sí se dio y es tremendo. Y yo vi eso. ¿Y por qué era? Y usted dice, ¿por qué era necesario que yo lo supiera? Que yo, ¿por qué me lo dijo a mí? Porque les comento esto. Esos años fueron muy difíciles para mí. ¿Sí? O sea, yo en algunos momentos no sabía si estaba dando la batalla del lado correcto. Eso es complicado. ¿Estamos de acuerdo? Pero como mi rol en eso fue, yo le llamaría importante en esa batalla, la posición que yo asumí en esa batalla, en esa situación ministerial, era muy importante, considero yo, el Señor me estaba dando una ayuda a mí, para que yo supiera qué lado ocupar en el asunto. Entonces, claro, yo cuando me dijo eso fue en el 2013 ya, yo de ahí di una pelea hasta el 2015 y pues casi sin titubeos. Yo sabía lo que era correcto, de qué lado estar, cómo entender las cosas. ¿Sí? Es curioso. Y sobre las cosas que pasaron en el 2012 yo tengo muchas cosas que decir. ¿Sí? Ahora ya en retrospectiva, entendiendo muchas cosas. Pero no es como los detractores dicen. Y tampoco quizá como algunos fanáticos del ministerio también pudieran haber sostenido, ¿no? O sea, hay unas cosas que hay que cortar con un cuidado casi que desanima meterse en el tema. ¿Y por qué? Porque con el Señor pues hay que ser cuidadoso. Hay que tener un corazón temeroso respecto a lo que pasa. ¿Sí? Ahora, ¿a mí me han dado profecías así? Una en la vida, señores. Uno no es que le esté diciendo cada... No, eso, o sea, la utilidad del ministerio profético no es ni repetir lo que ya se dijo, ni decir cualquier cosa, ni decir por decir. ¿Sí? Así es. Bueno, ahora, aquí vemos que le dicen, así atarán. Bueno, para que sepa lo que va a pasar. Para que cuando pase, usted no se ponga, seguramente, este es como el criterio, para que cuando pase, usted sepa que eso es voluntad de Dios. ¿Sí? Y ya. Y por eso Pablo parece no estar en una cierta búsqueda de la libertad. O sea, él, por ejemplo, cuando habla con Félix y otros, eh, ya casi lo dejaban libre. Si, yo pienso que si pasaba otro tiempo podría haberse hasta dado la libertad de Pablo, pero él le dice, no, yo apelo a César. ¿Sí? Bueno, ahora, pero no solamente tenemos ese en favor, ¿sí? Ya mencionamos el que sobre todo profeticéis, porque hay gente en el ultraescepticismo que dice, no hay ni profetas ni apóstoles, no.
lo que sí hay es profetas falsos y apóstoles falsos y pastores falsos, pero no significa que si haya un pastor verdadero, un profeta verdadero y un apóstol verdadero. Bueno, bien. Mire lo que dice acá. Hay otro verso. En 1 Timoteo 1, 14, perdón, 1 Timoteo 4, 14, con esto ya terminamos. ¿Sí? Dice, no descuides el don de Dios que hay en ti, le está hablando a Timoteo, que te fue dado mediante profecía. Oiga esto. Pues sí han habido profetas que han dicho, mire, ¿esto qué significa este ministerio de Timoteo, este ministerio pastoral de Timoteo? Que sí han habido profetas, en este caso parece que los hubo, en la iglesia de Cristo, que le dijeron a la mamá de Timoteo o a la abuela, o quizá al apóstol Pablo, le dijeron esto, yo voy a levantar un joven, algo así, ¿sí? Que va a ser un elemento importante en el ministerio apostólico. Va a ser un pregonero de justicia, un maestro, esto lo voy a separar desde el vientre de la madre, quizá. Entonces, cuando uno recibe eso y dice, y encaja en Timoteo, y luego vemos el perfil de Timoteo, que es una persona que estuvo con Pablo, yendo, viniendo, para arriba, para abajo, una cosa subiendo, bajando, todo eso, y que comienza a convertirse en una persona importantísima en el, en el, en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces uno, ¿qué encuentra? Pues se cumplió. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, en el momento que estaban en eso, hubo una palabra profética en favor. Por eso, mis hermanos, el culto se debe hacer decentemente y con orden, y cuando haya palabra profética, debe comunicársela al pastor. Por eso yo les digo, escríbanmela, si el Señor habla, si el Señor dice, bueno, en fin. Muchas veces no será de Dios. ¿Sí? ¿Será que usted pasó una mala noche o comió algo muy pesado? ¿Estamos de acuerdo? Así he encontrado yo. O sea, sí, hay gente que dice unas cosas, pero tremendas. Pero incluso eh, cerrar esa puerta es tan peligroso como abrirla del todo. Es decir, hay que ser muy cuidadoso. ¿Eso quién lo puede discernir y quién es responsabilidad? Pues obviamente de uno, pero también ustedes. Ahora, ustedes no se deben volver, y se los digo, personas con una cierta comezón de oír. No. Mire, si quiere profecía, ahí tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Si tiene una duda de qué decisión tomar en una situación, órele al Señor y pídale que se le muestre. ¿Sí? Pídale que le muestre ciertas situaciones. ¿Sí? Dile, Señor, muéstrame, háblame. A veces te hablará, a veces su palabra. Cuando la cosa se ponga muy confusa, puede enviarte una voz, ¿sí? Pero no vivan como, o sea, no vivamos como a la casa, como una cierta especie como de un cazador de profecías, es decir, vamos, escuchemos que el que dijo aquí, que el que dijo acá, que necesito una liberación y que me estén hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, ¿sí? No, no está bien eso y esa es parte de la intención que tengo con este mensaje. No. ¿Cuándo es necesaria la liberación? Cuando sientas que pierdes la batalla frente a ciertos pensamientos, ¿sí? Cuando sientas que hay una suerte de aflicción inexplicable en tu vida, cuando sientas que estás teniendo una batalla a nivel de emociones que exceden tu capacidad, ¿sí? Pues en ese momento probablemente sí que lo sea, pero no vas a ir buscando hábleme, porque cuando tú le dices al profeta hábleme, en una gran proporción de casos puede ser que esa no sea la voluntad de Dios, hablarte, sino simplemente que tú quieres extraer algo del profeta. Y muy probablemente, aun cuando sea profeta, se puede equivocar. Yo, por ejemplo, a ese que les digo, no le pregunté, yo le dije, a ver, contame hermano, a ver qué va a pasar. No, yo fui en una reunión muy parecida a esta, de intercesión, era a las 7 de la mañana, me acuerdo en ese tiempo, precisamente creo que un jueves o un miércoles, y él se me acercó al final y me dijo, y quedó eso allí, y se acabó el tema, ¿sí?
Y como no había nada que estuviera realmente desplegándose, yo pues honestamente me olvidé, ¿sí? Pero yo no, o sea, no hay que estar así como, dígame, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Cuando para correr la carrera de fe, para eso sí hay que decirlo, para correr la carrera de fe, tú no necesitarías realmente mucho, necesitas conocer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Bien, bueno, y nos podríamos ir con muchos versos que dan fe o nos dan nociones de que sí que hay ministerio profético hoy en día, una cierta vigencia del ministerio profético, ¿sí? Pero pues no tenemos el tiempo que de pronto necesitáramos para eso. Ahora, ¿qué pasa acá? Dice, la culpa es de los profetas. Terminemos con esto. En Lamentaciones 2, 14 dice, no, entonces la culpa es de los profetas. Pues los profetas tendrán que pagarle lo que tengan que pagarle a Dios por haber profetizado vanidad y locura. Y por eso uno debería ser muy prudente con eso de que le digan profeta. Uy, 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 uy. Sí. Créeme, ese no es una carga que tú quieras llevar. ¿Sí? Sé temeroso de Dios. Y si Dios no ha dicho, no digas. Y si Dios dijo, di. ¿Listo? Pero también está el pueblo. El pueblo se adhería fácilmente a las enseñanzas de vanidad y todo eso. Bien, nos hemos extendido bastante, creo que con algún sentido práctico. Espero que sea de su utilidad. Vamos a orar. Damos gracias.